Bienvenido a la presentación en línea de la actividad del Seminario Teoría, Innovación y Tecnología Educativa del Doctorado en Educación, con la facilitadora doctora Sujei Escalante, siendo los participantes Livio Useche y Javier Perdomo. Nuestro tema a desarrollar es la contextualización de la educación a distancia en Venezuela. La educación a través de la Internet se ha convertido en una alternativa para el desarrollo y evolución de la acción educativa, abriendo las posibilidades de crear nuevos espacios para abordar procesos formativos de estudios superiores en extractos sociales, que por motivos diversos no pueden acudir presencialmente a las aulas de los centros educativos universitarios. Las instituciones de educación superior deben ofrecer a la comunidad una formación flexible adecuada a sus necesidades. Para ello es fundamental el establecimiento de cambios en lo educativo, que incorporen el uso de las tecnologías y a su vez la creación de nuevos espacios de formación que exige al colectivo universitario la adquisición de competencias, habilidades, conocimientos y actitudes, con el objeto de aplicar responsablemente estrategias que permitan la gestión a distancia de los procesos académicos por medio de las TIC. Esto implica de igual forma en emplear apropiadamente y actualizadamente herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que las personas asimilen y acepten una formación académica distinta a la presencial, haciendo uso de las redes, y enfrentar así los desafíos globales de la era moderna con la generación e intercambio de conocimientos que contribuyan al desarrollo social. A través de la historia se pueden apreciar prácticas de educación a distancia en diferentes partes del mundo. Ejemplo de ello son los estudios por correspondencia realizados a lo largo del siglo XIX y comienzos del siguiente, los cuales conforman la educación a distancia en la primera etapa, donde se utilizaban medios de comunicación impresos tales como textos, guías de estudios, cuadernos de trabajo o de evaluación, distribuidos a los estudiantes por correo postal. Posteriormente, la educación a distancia evoluciona incorporando en la enseñanza la multimedia, tales textos como escritos, apoyados por otros medios, como por ejemplo teléfono, radio, grabaciones de audio. A finales de los años 60 y en los 70 aparecen las universidades abiertas en el Reino Unido, siendo la primera universidad de enseñanza a distancia que se creó en el mundo mediante una modalidad mixta, utilizando los medios tales como televisión, videocassette y diapositivas. Otro ejemplo es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, cuya experiencia exitosa ha sido trasladada a varios países de América Latina y Norteamérica. En Venezuela encontramos en los años 60 la experiencia de la educación a distancia por correspondencia del Instituto Nacional de Cooperación Educativa y la experiencia del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, fundado en 1950 y posteriormente adscrito a la UPE. Más adelante, en la década de los 70, se iniciaron las experiencias en el contexto venezolano con la Universidad Nacional Abierta con estudios de pregrado. Su iniciación fue con el apoyo de las tecnologías convencionales usadas para la época, que eran el escrito, audio y video, como también los estudios universitarios supervisados de la Universidad Central de Venezuela y los de la Universidad del Zulia. Dentro de las ventajas de la educación a distancia tenemos la gran disponibilidad de información actualizada, ofrecer herramientas sincrónicas y asincrónicas, autonomía del estudiante estimulando la autorregulación, diversificar el uso de herramientas para facilitar el material, formación multimedia de manera grupal y colaborativa, flexibilidad en tiempo y espacio para adquirir información docente-alumno, registrar las actividades que realiza el estudiante y el ahorro de costo de estructura, materiales de apoyo y recursos físicos. Asimismo, dentro de las desventajas de la educación a distancia tenemos dificultad de transmitir y conservar determinados valores sociales. La flexibilidad de horarios a veces está limitada a ciertos cursos que exigen participación en línea en horarios o espacios específicos. Contribuye en cierta medida al aislamiento de la persona, para lo cual es necesaria una intervención activa del tutor.
como no hay una comunicación constante entre el tutor y el alumno, se crea desconfianza en aspectos como el proceso de aprendizaje y evaluación académica del alumno. Una formación académica distinta a la tradicional requiere de cierto nivel de adaptación que puede resultar difícil para algunas personas. Limitaciones económicas para la utilización de las herramientas. La incorporación de las TIC a nivel de educación universitaria en Venezuela se remonta al año de 1997 como recurso de apoyo en la modalidad presencial en Venezuela, o en otro caso como recurso didáctico en el ambiente de estudio semipresencial. Todo converge en una nueva configuración de las relaciones sociales, educativas y tecnológicas, con la participación activa de las personas. Esto explica, en parte, la inminente revolución originada en la necesidad de que el sistema educativo y particularmente sus universidades reflexionen y orienten su brújula hacia un nuevo rumbo de redefinición en todos sus ámbitos, para así sobrevivir a esta era de constante cambio, crecimiento, acumulación y divulgación de conocimientos. Son evidentes los cambios que en la práctica deben emprender las universidades en relación con la educación tradicional impartida. Esto implica compromiso, eficacia, productividad, evolución y así como la transformación de las conductas de las personas en asumir los retos de una innovación educativa con ayuda de la tecnología. La disyuntiva está en saber lo que debe hacerse, a fin de provocar cambios que logren institucionalmente y correr los riesgos que el cambio implica. Todo cambio, por pequeño que sea, genera una ruptura de orden establecido, incertidumbre sobre lo que viene y una oportunidad para crear algo diferente. Aunque los avances dados en el uso de las TIC en lo administrativo, tecnológico y académico se han visto marcados dentro de las limitaciones de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta cada universidad. Es muy importante destacar los esfuerzos realizados en Venezuela por fortalecer la educación a distancia en las instituciones universitarias. Sin embargo, el impacto de las TIC en la educación aún no se percibe de manera significativa. Venezuela tendrá que transformar su actual paradigma educativo hacia el desarrollo de nuevos ambientes de estudio y formular estrategias que permitan la utilidad óptima y eficaz de los recursos humanos, tecnológicos y económicos de cada institución. De las 52 universidades venezolanas, 25 son públicas y 27 son privadas. De las 25 públicas tenemos 5 autónomas y 20 experimentales. De la totalidad de las universidades existentes en el país, 7 de ellas tienen actualmente programas formativos virtuales en vías de consolidación. 5 son oficiales y 3 son privadas. De las restantes 45 instituciones, 25 tienen proyectos planteados que están en una etapa de iniciación o experimentación y 20 no se les observa indicio en la red de proyectos de incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación se muestra una breve reseña de la visión estratégica de los proyectos más resaltantes de algunas universidades del país en relación a sus programas de educación a distancia a través de las TIC. La institución pionera en el contexto venezolano en la educación a distancia fue la Universidad Nacional Abierta, con estudios de pregrado en 1975. En el caso de la UNA, su iniciación fue con el apoyo de la tecnología convencionales usada para la época. Posteriormente han incorporado la utilización del hardware y del software en sus procesos educativos, como proyectos, computadoras, internet, tablas. Luego de la UNA se incorporó la Universidad Nueva Esparta y la Universidad de Yacambú. Ambas son privadas, con estudios de posgrados virtuales en 1997. En el año de 1998, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes. En el año 1999, la Universidad Católica Andrés Bello. En el año 2000, la Lisandro Alvarado, y en el año 2001 se suman las universidades del Zulia y la Universidad Rafael Belloso. Al día de hoy no existe en Venezuela una universidad que imparta una educación totalmente virtual. Cada universidad reseñada anteriormente tiene una manera particular de plantear
lo que es la educación a distancia con el uso de las TIC, según sus normativas internas, aunque existen varios puntos de coincidencia entre ellas, y en lo que debe ser su proyección en el futuro de unificar criterios para consolidar la educación a distancia en Venezuela. En cuanto al marco legal o normativa institucional para los espacios educativos virtuales o mixtos, las universidades del país se guían en su mayoría por las normas de la modalidad presencial o internamente se rigen por políticas y procedimientos elaborados por la propia institución. Por otra parte, el Gobierno Nacional ha formulado un proyecto de normativa para la educación universitaria a distancia y un programa de formación de docentes a nivel nacional, aunque dichos instrumentos no han sido promulgados u oficializados por los respectivos órganos competentes. Estas iniciativas plantean políticas y un articulado que le permitirán a las universidades el diseñar, implementar, evaluar y acreditar programas formativos distintos al presencial. Entre otras normativas se puede hacer mención al Proyecto Nacional Simón Bolívar, Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Plan Nacional de Tecnología de Información, Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, Decreto 825 y Decreto 3390. La educación universitaria a distancia ha de responder a los instrumentos legales mencionados, con énfasis en los artículos referidos a la educación y a las tecnologías. Por ello, los estudios a distancia deben caracterizarse por responder a una política institucional, satisfacer las necesidades y demandas del contexto nacional e internacional a través de un modelo pedagógico que promueva la inclusión, la equidad y la atención al desarrollo de competencias para el conocer, el hacer, el ser y el convivir. Permanentemente, formación y actualización de estudiantes y docentes, planificación y seguimiento de la evaluación de los aprendizajes en función al modelo pedagógico asumido con las TIC, garantizar la calidad en las funciones administrativas, académicas, tecnológicas e institucionales, ser inclusivo, promover la necesidad permanente de innovar en los entornos de enseñanza y de aprendizaje y poseer una perspectiva sistémica. Para finalizar la presentación podemos resaltar las siguientes recomendaciones. Fortalecer la educación a distancia, cambio de los contextos de los paradigmas de aprendizaje, evaluar las experiencias y los logros obtenidos, modalidad de estudios apegadas a las TIC, contextualizar los espacios educativos nacionales e internacionales, rediseñar los modelos y organizar los recursos instruccionales. Con esto damos por concluido la presentación. Muchas gracias y esperamos que las temáticas promuevan nuevas investigaciones